así son los hijos habidos en la juventud. Y este regalo lo hemos recibido del Señor y junto con el regalo también hemos recibido su palabra, su consejo, que es lo que nos permite guiarlos hasta donde Él espera que ellos estén, es en sus caminos, en su corazón, amándolos, sirviéndole, amándolo a Él y dándole a Él toda la gloria en sus vidas. Yo creo que para esta tarea ninguno es suficiente. La que sea suficiente, levante la mano. Muy alto, muy alto. Por eso necesitamos el consejo de Dios, porque Él nos ha entregado estas hermosuras y Él de igual manera nos da con ellos también la gracia. Hay un trabajo que Él quiere hacer con nosotras y en nosotras y a través de nosotras. Entonces su consejo es el que nos da esa sabiduría. Tenemos una invitada especial, Adriana Portal, le damos la bienvenida. Ella es esposa de pastor, el pastor Amado Portal, pastor en Atlanta. Es mamá de 4 varones, felicidades, ha sobrevivido en edades de 20, 18, 16 y 13. ¡Wow! Y también ha estado haciendo homeschooling por 13 años. Por favor, la capa de Ariana, si alguien la tiene por ahí de superhéroe, vamos a entregarle formalmente porque qué desafío, mamá de 4 chicos y hacer escuela en hogar también. Wow. Ella tiene una pasión en su corazón y es el compartir la palabra de Dios, que las mujeres conozcan a su Señor de manera profunda. Y esto la mueve a dirigir estudios bíblicos en su iglesia local y aún en iglesias que no están cerca, pero que la necesitamos por lo que Dios le ha puesto en el corazón. Iglesias como la nuestra, que aunque estamos distanciados físicamente, pero estamos unidas, unidas en Cristo. Adriana, bienvenida. Que el Señor bendiga y use tu corazón. Vamos a orar para que puedas formalmente iniciar con lo que tienes para nosotros. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te amamos. Amamos la bondad que tienes con nosotras. Amamos tu firme brazo que nos sostiene. Oh Dios, amamos tu palabra y amamos que nuestros corazones pertenezcan a ti. Señor, ayúdanos para esta labor tan hermosa, tan importante, pero tan desafiante que tú nos has puesto en las manos, la labor de ser madres, de tener la oportunidad de guiar estos corazones hacia ti. Señor, ayúdanos, abre nuestros corazones, abre nuestros ojos, permítenos, oh Dios, conocer tu verdad y guíenos a través de ella para que podamos junto contigo trabajar para gloria de tu nombre y beneficio de nuestros hijos. Te pido por Adriana, Señor, para que tú seas con ella. Trae palabras, Señor, que no sean sus palabras, sino las tuyas en su boca. Permítele expresar aquello que nosotros necesitamos escuchar, Señor. Y que al terminar podamos ver tu mano de misericordia y podamos ser fortalecidas en esta labor tan hermosa. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias por invitarme y yo poder estar aquí en medio de ustedes. De verdad que es un privilegio. Ay, y sí, he sobrevivido, pero con mucho gris aquí con ellos. Siempre mi cuñada dice, no muestre los gris. Y yo, sí, 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 ellos lo marcaron ahí. Pero vamos a lo que entiendo por ahí 30 minutos, entonces vamos a ya entrar aquí en la palabra y voy a, déjeme compartir aquí. Ok, pueden ver ahí, ok. Mientras preparaba esta palabra y todo, y veía ese título, glorificando a Dios mientras criamos. Y en verdad que es bendición que el Señor nos ha dado a criar nuestros hijos. Pero quiero ver
En ese labor que Él nos ha dado, muchas veces perdemos el propósito y perdemos la vista de cosas que deben de ser prioridades, porque no nos levantamos y los niños y esto y eso y nos envolvemos y cuando miramos, no sé ustedes, pero para mí sucedió muchas veces, ya gracias al Señor han crecido y han sido un poco más independientes. Y entonces logramos un poco de más tiempo, pero es como que uno llega a las 12, 1 de la mañana a acostarse y como que, wow, ¿qué sucedió hoy? Y creo que el Señor quiere cautivar nuestros corazones de nosotras para poder no perder vista de eso, de qué nos llama el Señor a enfocarnos, a tener como prioridad. Y entonces, de aquí, lo primero que quiero ver es aquí. Gloria es una bendición, ¿verdad? El mandamiento podemos verlo en Génesis 1:28. Ahí el Señor claramente dice, ¿no? Los bendijo Dios y les dijo, que yo creo que ustedes pueden repetir ese versículo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y someterla, ¿no? Y vemos que esto fue un mandamiento dado por Dios a llenar la tierra, sí, con nuestros hijos, tener hijos, pero eso no implica solamente tener versiones de miniatura de cada, ¿no? Una de Angelina, hay una de Giselle, de Loida, de Belina, de Elizabeth. ¿Es Elizabeth tú? Ok. Yo, Adriana, no es eso solamente, sabemos que implica aún más. Sabemos que eso de llenar la tierra, ¿no? El Señor nos está llamando cuando Él dice fructificar y multiplicaos, implica también el Proverbios 22, versículo 6, donde ahí el Señor nos dice que incluye instruir al niño en su camino, o sea que implica el instruirlos en el camino, también implica el Deuteronomio 6, en el versículo 4 y el 7 lo conocemos mucho también, ese mandamiento del Señor de qué, hacer qué, sino repetir esas palabras del Señor a nuestros hijos, ¿no? Y hablarles de ellas, estando donde, en tu casa, estando en la lavandería, estando en el baño, estando en tu casa, estando y andando por el camino, o sea que mientras vamos a el mercado, cuando vamos a la escuela y al acostarte y cuando te levantas. O sea que es un llamado que no es fácil. Es un llamado en cual totalmente dependemos del Señor y es una bendición. Y Él nos ha llamado a eso, a llenar la tierra con hijos, no que vayan a ser abogados, no que vayan a ser presidentes, no, sino hijos que son instruidos en los caminos del Señor y hijos en cual nosotras les hemos repetido la palabra del Señor a todo momento y a todo taco, ¿no? A todo volumen, anunciándoles a ellos. Pero no solamente, espera un momento, que no solamente vemos que esa es una bendición, sino también podemos ver, y es aquí donde queremos llegar, y ese es el título, ¿no? Glorificando a Dios mientras criamos. Glorificando a Dios mientras vivo esta bendición de tener hijos y llenar la tierra con ellos, como el propósito de Dios es que llenar la tierra
con su gloria. El mandamiento a nosotros, el qué hacer, llenar la tierra con ellos, hijos, conociendo a Dios. Pero el propósito de Dios en darnos ese mandamiento que va sobre eso, el de Él es más grande y es llenar la tierra con su gloria. Y es ahí, ¿no?, que queremos enfocarnos. Gracias, Señor. Y podemos ver muchos versículos donde Él lo declara. En Números 14:21 dice el Señor mismo, Él dice, pero tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. También es declarado en los Salmos, en el 72:19, dice, bendito su nombre, glorioso para siempre. Y dice con exclamation marks, dice con exclamaciones, esas marcas de exclamaciones, toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y en Habacuc 2, versículo 14, dice, porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová. Y en Isaías, un versículo que conocemos, yo sé muchos, Isaías 6, ¿qué pasó ahí? En el año que murió el rey Usías, Isaías llega y tiene una visión. Y él ve al Señor en su gloria, en su santidad. Dice que no, él vio, cuando Isaías vio al Señor y dice que el Señor estaba estaba sentado sobre un trono y alto y sublime, y dice que sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, los ángeles ahí, y esos dos ángeles se postraron y ellos hablaban ahí uno al otro, daban gran voz. ¿Y sabe lo que decían ellos? No, mientras se cubrían ahí, dice que ellos daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra, los ángeles estaban declarando quién era el Señor, quién es Él, el santo, santo, santo. Y también declarando la voluntad, declarando el propósito de Dios, que es llenar la tierra con su gloria. Ellos decían, está llena de su gloria. Ellos estaban viendo no solamente en ese momento en tiempo, ellos veían al Señor en su eternidad, ¿no? Veían al Señor y declararon con esas voces. Ni me imagino cómo fue lo que oía Isaías y lo que veía Isaías, pero veía a esos ángeles proclamando eso, y después ellos diciendo, toda la tierra está llena de su gloria, porque ellos estaban viendo en la eternidad, ellos estaban viendo lo que había de venir, ¿no? Cristo Jesús, aquel que llena la tierra con la gloria de Dios. Y quiero que me acompañen aquí en Juan 1, versículo 14. Por tiempo, solo voy a dar como referencia a versículos, pero quiero que lo veamos, porque es ahí llegando al punto. Sí, gracias al Señor, nos ha bendecido. Tenemos labor de llenar la tierra, tener nuestros hijos y criarlos en sus caminos, en su palabra, ¿no? Pero también tenemos que mirar el propósito
cómo quiere llenar el Señor, ¿no? El Señor quiere llenar con su gloria. Y el Señor lo hizo, y lo hizo a través de su Hijo amado, Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y el verbo que se hizo carne y que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y nosotros vimos, ¿qué vieron? Su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Ese es Jesucristo. Y ellos veían el Señor Padre llenó la tierra con su gloria en enviar a su Hijo amado, Cristo Jesús. Y a través de lo que hizo Cristo Jesús, el Padre cumplió su propósito. Sí, lo cumplió y está siendo cumplido. Y es llenar la tierra con su gloria. Y Él lo hace solamente por medio de Cristo Jesús. Ahora, queremos mirar, hemos visto eso y conocemos esto, pero queremos estar claras, estar claro en qué quiere decir ser llenos de su gloria, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de glorificar a Dios? Y eso, el de glorificar a Dios, el de darle gloria a Él, que vemos que ese es el propósito del Señor con nosotras aquí en la tierra, con nosotras de ser madres, con nosotras de instruir a nuestros hijos. ¿Y qué quiere decir eso? Simplemente magnificar a Dios. Es mostrar a Dios, glorificar a Dios, de ser llenas de su gloria, es que yo muestro al Señor como Él es. Yo reflejo al Señor. O sea que es no tener la tener la semejanza de Cristo. Es llevar la imagen de Cristo. Eso es glorificar al Dios. Entonces estamos viendo este labor, pero llamadas a glorificar al Señor primero, llamadas, ¿no? A ser llenas de su gloria, ¿no? Y eso es lo que implica, pero ahora queremos ver, ¿no? No solamente qué implica, pero entonces sí, entendemos implica eso. Pero ¿cómo? ¿Cómo ahora entonces yo logro, no? Yo logro ahora en esta vasija, porque somos nosotras, tú y yo, vasijas de tierra. ¿Y cómo lograr eso? De que ser yo llena de su gloria. Y vamos a mirar aquí en Juan 15, si pueden voltear ahí. Es vivir por Cristo Jesús. Es como, no, Pablo proclamó en Gálatas 2:20. Él dijo, y ya no vivo yo, mas ahora que vive Cristo en mí. Yo voy a reflejar a Cristo. Yo ya no voy a vivir para mostrar a Adriana, sino que voy a vivir para mostrar a Cristo, mi Salvador. Y queremos ver, ok, eso es lo que queremos. Queremos no magnificar al Señor, mostrarlo a Él, que Él sea reflejado en mi vida. Pero ¿cómo lo logro? Yo siendo vasija de tierra. Juan capítulo 15, como dije, ahí en el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que ¿qué?
en que llevéis mucho fruto y seis así mis discípulos. O sea que cómo es glorificado en nosotros llevando fruto y nosotros siendo sus discípulos. Pero fíjate el versículo antes. ¿Qué dice el versículo 7? Dice, y aún no tenemos tiempo, pero si tú lees los versículos antemano, ahí está mostrando que si permaneces en mí y yo en ti, si permaneces en mí y yo en ti, en versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en usted, entonces ahí sí pedir y sí también vas a glorificar al Señor. O sea que, ¿cómo? Y vamos a terminar el versículo ahí, el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él guardaba la palabra del Señor y así pudo andar reflejando a quien era el Padre. Y nosotras aún más, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a lograr? Están en tu casa, todos esos chiquiticos, pero también delante de los hermanos en la iglesia, también delante de aquellos en la comunidad, también delante de todos aquellos en cual tú ves. ¿Cómo tú puedes reflejar al Señor? Permaneciendo en la palabra. Hermanas, tenemos que permanecer en la palabra, no solamente tenerlo al lado para, no cuando lo necesitamos, no solamente cuando vamos a la iglesia los domingos o durante la semana cuando abrimos, sino permanecer todos los días, todos los momentos en la palabra del Señor. Y ahora vamos a estar mirando eso. ¿Por qué? No, tú permaneciendo en la palabra es lo que el Señor nos ha llamado. No, así Él puede llenar, así es que Él llena la tierra con Cristo Jesús y es ahí permaneciendo en la palabra que vamos a ver a Cristo y vamos a ser llenos de su palabra y vamos a ser cambiadas, ¿no? Yo pudiera darte una lista larga y tú te pudiera decir todas razones, beneficios, ¿no? De por qué permanecer en la palabra. Pudiera decirte, oh, sí, por ejemplo, en Primera de Timoteo, ahí te dice, ¿no? Que toda esa, la escritura, ¿no? Es inspirada por Dios y es útil para no voy a decir esta palabra bien, pero redauir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre, no, de Dios sea perfecto, no, y totalmente preparado. Puedo decirte Mateo 4:4, ¿no? Ahí podemos ver que Él nos ha dicho, no solo de pan vivirá el hombre, más de qué, de toda palabra que proviene de la boca de Dios. O sea que para vivir, te pudiera decir los beneficios de, no, en Juan 15, también en el versículo 5, no leímos ese versículo, pero dice que no, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, mucho fruto, este lleva mucho fruto, porque separaos de mí, ¿qué puedes hacer? ¿Ayudar a tus hijos? No. ¿Qué puedes hacer? ¿Glorificar al Señor?
No. ¿Qué puedes hacer? ¿Instruir a tus hijos? No. Separaos de mí. Él dice claramente, Juan 15:5, y léalo después, escríbelo ahí. Separaos de mí, nada podéis hacer, nada. También Juan, en primera de Juan 2:14, ¿no? Sí, porque es esa palabra que nos libra de esa tentación, nos fortalece y deja que nosotros no sobrepasamos, pero podemos no pasar por esa tentación. Es solamente por la palabra del Señor. Pudiera darte todas esas razones y pudiéramos entrar en la palabra y mirar todo eso, pero solo quiero dejarte con una razón específica aquí. Y es en Lucas 24, y si pueden acompañarme ahí, del versículo 13 al 35. Y vamos a ver, porque el Señor muestra aquí en este ejemplo, y quiero compartir una razón que tú necesitas permanecer en Él y Él en ti. Y tú necesitas permanecer en Él y la palabra necesita permanecer en ti, porque es solamente por la palabra del Señor que tú vas a ver al Señor. Es solamente por la palabra que tú vas a ver a Cristo Jesús. Y es solamente viendo a Jesucristo que nosotras somos cambiadas. Es solamente así que nosotras vamos a ser cambiadas para reflejar a Cristo Jesús. Es así solamente que Moisés, si te acuerdas, Moisés, ¿qué hizo Moisés? Él subió al monte y él duró ahí, ¿no? Esos 40 días y noches, y recibió la palabra del Señor, la ley, y él estuvo delante de su Señor. Y dice que después que él estuvo con su Señor, su rostro que resplandecía porque él estaba reflejando al Señor. Otra vida, Esteban, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, si tú estudias la vida de Esteban, dice que ahí cuando lo estaban acusando a él, y él que, ¿cómo él fue definido Esteban en la palabra? Lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y poder, lleno de fe, lleno del Señor. Y dice que cuando ellos estaban viniendo contra él y acusándolo, dice que en ese concilio, dice que miraron su rostro y su rostro era como uno de un ángel. Él resplandecía porque era una vida vivía sumergida en el Señor, vivía sumergido en la palabra. Y tú puedes decir eso y lo conocemos. ¿Por qué? Porque cuando lo apedrearon, acuérdate, ¿qué hizo él? Compartió un sermón ahí con la palabra, con la palabra, con la palabra. Él empezó del Antiguo Testamento y él fue a través de Abraham, habló de Jacob, ahí seguía con José, habló de Moisés y él habló de David y todo eso. ¿Por qué? Porque él vivía para su Señor y el Señor, él permanecía en el Señor y la palabra permanecía en él. Y hermanas, entonces vamos a leer este ejemplo aquí en el camino a Emaús. ¿Y cuánto tiempo, a qué horas, Loida, hasta qué horas tengo? Están en mute. Angie, por favor. Aquí en el camino a Emaús, en Lucas capítulo 24.
Y he aquí en el versículo 13, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre sí de todos aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿quién se aparece? Ellos ahí hablando y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas, ¿qué pasó? Viene Jesús, llega Jesús a su lado, pero dice que más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienes entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estás triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Aquí viene Jesús, no lo reconocen y voltean ellos y como, Jesús, ¿usted no conoce estas cosas? No, porque no lo veían a él. Estaban sus ojos tapados y no podían ver y no conocían quién era él. Y yo me río porque yo creo que Cleofás allá en los cielos, me imagino que Jesús lo mira y le dice, oye, ¿te acuerdas de ese día? Y Cleofás seguro que, ay Señor, no me acuerdes. ¿Cuántas de nosotras? Seguro que momentos así, donde el Señor mismo ahí a nuestro lado y nosotros no lo vemos porque no lo estamos buscando. No, ese fue el versículo que pusieron ustedes. Buscar al Señor y vivirá sus corazones, ¿no? Aquí entonces vamos a seguir en el 19. Él no lo reconoció y como que, ¿qué te pasa a ti, Señor? Entonces él les dijo, ok, tú me dices que yo soy, no, un visitante aquí y que como que soy loco porque no conozco qué pasó. Pues entonces, dime tú, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, solo profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y llega él, pero, y aquí es donde no dan el blanco. Aquí es donde no glorifica al Señor, porque Él dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron, no lo glorificaron. No, otros no lo vieron, no lo vieron. Si no vemos al Señor, no podemos glorificarle. Me acuerdo, no sé cuántos han llevado sus hijos a Disney. Ahí levante la mano si han ido a Disney por acá o un parque, seguro que tienen un parque por allá de diversión. Bueno, aquí Disney, no, tú sabes, el Disneyland, no es un espectacular, pero uno tiene que, cuando uno va, tiene que ir a la parada. Hay una parada al fin, por la noche, y es ahí donde sale todos los caracteres y todo de Disney.
Y me acuerdo fue un verano muy caliente y llevamos los 4 varones ahí y estábamos en ese calor y estábamos esperando para la parada porque tú no puedes ir a Disney y no ver la parada. Entonces estábamos ahí y todo y se va llenando y se va llenando y eso se pone una locura ahí. Y no estábamos ahí porque mi chiquitico quería ver a Woody y Buzz Lightyear de Toy Story. Entonces, ahí estamos y se está llenando y llenando y todo. Pero veíamos de repente, no podemos ver, no vemos. Y entonces había gente que dijeron, no, si tú vas allá a otro lado, vas a poder acercarte más y ver mejor. Entonces, agarramos los 4 chicos y vamos para allá, pero igual, mucha gente ahí, casi no podíamos ver, era muy difícil ver. Y entonces ya empezó la parada y mi chiquitico, él estaba ahí y él como que, no puedo ver, no puedo ver. Y nosotros, pues trate ahí, mire, mire, acomódate, mire, tú eres chiquitico y todo, pero para nada. Y mi esposo entonces lo agarró a él y lo puso sobre sus hombros y lo levantó y el niño todavía, ¿dónde, dónde? Y el papá le dice, ahí, mire. Y él, Woody, Buzz Lightyear, I see, decía él, los veo. Ahí, vamos a seguir aquí. En el versículo 24, vimos que ellos no le vieron, pero vamos a ver a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En otras palabras, tienen que mirar en la palabra. ¿Quieren ver ustedes? ¿Quieren conocer a Jesucristo? Pues dete totalmente a la palabra. Y dice que, y comenzando, ¿dónde? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, todos, empezando con Moisés, el Señor mostrando, el Señor cogiéndolos a ellos y poniéndolos a ellos sobre sus hombros y diciéndole, ¿tú me quieres ver? Mire, mire a la palabra, mire a lo que han dicho los profetas, mire, todas los profetas les declaraba en que todas las escrituras lo que de él decían. Hermanas, hermanas, necesitamos ver a Jesucristo para glorificarle, para ser llenos de su gloria, para permanecer en su palabra. Pero ¿dónde? ¿Dónde vamos a ver a Jesús? En la palabra que Él nos ha dado, que Él nos ha dejado escrito. Y dice que en el 28 llegaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor los puso sobre su hombro y el Señor les dijo, mire, son las escrituras quien hablan de mí. ¿Tú me quieres ver? ¿Tú quieres ver a Jesucristo? Mire la palabra. Y él abrió sus ojos. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, oh, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? No. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Mira, hermanas, el Señor,
él pudiera haberse mostrado a ellos desde el principio, pero él escogió decirles y mostrarles, me ven en las escrituras. O sea que nosotras, hermanas, tenemos que estar en la palabra, permanecer en la palabra. Es ahí donde vamos a ver a Cristo Jesús. Y decíamos temprano, ellos no lo glorificaron, porque lo vieron y dijeron que no lo vieron a él, y dijeron, ay, pero él no, ya al tercer día pensábamos que él iba a ser aquel el Mesías, pero mire ahora su reporte, mire ahora lo que reflejaban, ahora sí glorificaban al Señor. Dice que lo vieron a él en la palabra, sus corazones ardían mientras él caminaba y cuando él les abría las escrituras. Y en el 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, que ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Glorificaron al Señor en viéndolo a él ahí. Qué precioso el Señor. Él te invita, escudriña, búscame en la palabra. Aquí yo sé que ya el tiempo se ha terminado. No, dice, pero quiero considerar por qué esto no sucede en mi vida. Y en verdad es porque la prioridad de Dios no es mi prioridad. ¿Por qué yo no vivo todos los días? ¿Por qué yo no vivo esa vasija donde Él está llena de su gloria? Porque pues a veces no nos acercamos a Él como debemos. No, ¿por qué? Porque mi prioridad, mi agenda toma prioridad sobre la prioridad de Dios. Y es que yo venga a su palabra, el propósito de Dios, y es que yo sea llena de su gloria. Y hermanas, no puede ser así. No podemos vivir así. No podemos ser las mamás que glorifican al Señor si vivimos con nuestra agenda con una prioridad. Tiene que ser la prioridad de Dios y eso es acercarnos. La palabra tiene que tener prioridad en nuestra vida. O a veces no es solamente, sino que a veces Él nos llama a hacer cosas y no nos acercamos. Hermanas, debemos de arrepentirnos. El Señor nos llama en este día a arrepentirnos de eso y acercarnos a Él. Esa es la invitación que Él nos da. Y hermanas, solamente quiero animarles. Yo soy culpable y yo he recibido esto y el Señor culpable de no tener eso de prioridad, la palabra de prioridad y de yo apartarme y yo venir y buscarle a Él en las escrituras y permanecer en Él y la palabra permanecer en mí. Y el Señor, gracias a Él, porque Jesucristo, ¿no? Él nos perdona por el sacrificio que Cristo ha hecho y Él nos permite, como estos de Emaús, acercarnos a Él y poder Él mostrarse y poder nosotros salir de otra manera y en verdad reflejar a Cristo Jesús. Bueno, sí, ya se acabó el tiempo, o sea que voy a Loida, ¿no? Había para preguntas, vi en la agenda.
Sí, pero puedes terminar No te la... oigo. ¿Y ahora? Hola. Um, la urgencia que esto tiene que tener en nuestro corazón. Um, hay unas cositas prácticas aquí, pero sí, déme volver entonces. Ah, ok, está ahí y me oyen. Ok. Um, entonces, viendo esto, algo que el Señor ha dejado muy marcado en mi corazón es no viendo a veces no sucede eso y por qué mi corazón no no es que no lo anhela, no, mi corazón lo anhela, pero como que a veces uno mira y no tomó ese tiempo delante del Señor donde vemos que Él en verdad abrió nuestros ojos, ¿no? A veces, como aquí, la vida americana siempre se dice fast food o microwave, el microondas, ¿no? Rápido, rápido, rápido. Y si nos acercamos de esa manera de, ok, con lo segundo que está para adelante, vamos a perderlo, ¿no? Vamos a no dar en el blanco en ese tiempo delante del Señor. Y Moisés fue una vida, y marque estos versículos y léalo después, pero es en Hechos capítulo 7, 30 al 33, en ese discurso que dio Esteban antes que lo apedrearon. Y él habla de Moisés y conocemos el tiempo cuando Moisés fue llamado, cuando ya tenía 80 años y fue llamado a servir al Señor, a ir a Egipto para ser aquel que libraba el pueblo de Israel de esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Y él sube a ese monte y dice, no, dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Dice que mirando, se maravilló de la visión, ¿no? O sea que él se acercó y él miró a su Señor y hubo un efecto en él que se maravilló. Y me acuerdo cuando ya hace muchos años, ahí yo leí este pasaje y yo, Señor, que cuando yo me acerque a ti, que no me voltea, oh, ok, ahora a llevar el niño acá, o, oh, ok, ahora a lavar la ropa. No, que Señor, que tú me dejes maravillada. Y entonces voy a ir y voy a hacer las otras cosas meditando sobre esa maravilla que el Señor me mostró. Pero fíjate, en esos versículos después dice, se maravilló de la visión y al acercarse para observar, vino a él la voz del Señor. Fíjate que él lo miró, se maravilló, se acercó más y el Señor le habló, el Señor se dio a conocer y después, fíjate, en el próximo versículo, en el 32, el Señor le habló y le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, ¿qué hizo? Temblando, no se atrevió a mirar. Y le dijo el Señor, quite el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y ahí podemos ver, no, y el Señor me retó ya hace muchos años y siempre cuando me acerco veo esa pantalla de Moisés y me hago esas preguntas. Voy a permitir que
mi corazón se ha maravillado. Si yo estoy en un apuro, mi corazón no se va a maravillar del Señor. Y me voy a acercar más para verlo a Él más, de una manera más profunda, porque Moisés se acercó más. Y mire el efecto. Dice que entonces él, después que el Señor le habló, tuvo que voltear y no pudo mirar más. Una reverencia a aquel que se le reveló. Y dice que el Señor le dijo, quítese las sandalias porque el lugar es santo, que la presencia del Señor es santa. Hermanas, Él es santo. Y ese tiempo que tú vienes delante de Él, no lo tomen apuro. O sea que no, aquí en lo práctico, no, bueno, ahí no está, pero no lo tome de apuro. No, deje que la prioridad de Dios sea tu prioridad también. No he visto mi vida y si yo tengo otra cosa como prioridad en mi corazón, entonces no voy a tener ese tiempo delante del Señor, ese tiempo en su palabra de prioridad. O sea que en lo práctico siempre deje que la prioridad de Dios sea tu prioridad. Y eso es la palabra, como veíamos aquí, que el Señor Jesús le mostró a esos dos varones en ese camino a Emaús. Número 2, ay, no haga excusas. No es verdad que muchas veces, ay, pero tengo que hacer esto. Ay, pero el niño necesita un baño. Bueno, el niño no huele tan feo, ¿ok? O sea que no haga excusas. Ay, pero mi esposo, tengo que tener la comida. Sí, es verdad. No vayan y no digan, ay, Adriana dijo que no tenemos que darle comida a los niños ni a nuestros esposos. No, hay que coordinar, hay que sacar el tiempo, hay que tener no un schedule, porque sí, tienen que comer, pero a veces dejamos que el tiempo pase y pudiéramos haber aprovechado mejor el tiempo y entonces llegamos con excusas, ¿no? Entonces, por eso yo pienso, es mejor, ¿no? Es mejor que nosotras podemos programar desde la mañana. Lo primero es venir delante de su Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque en Juan 15:5 dice, separaos de mí, nada podéis hacer. Cuando tú te levantas mañana, por la mañana, yo quiero que tú oigas Juan 15:5. Separaos de mí, nada, nada podéis hacer. Y número 3 ahí, haga una cita y preséntate, ¿no? Show up, en inglés se dice. Llegue, haga la cita y llegue ahí por la mañana. Número 4, ¿no? Anhele, ahí, anhele que sus corazones arden dentro de ustedes. No espere que su corazón arde por él para acercarse. Acércate para que él produzca el ardir en su corazón. No, que no sea, aquí no, hay personas que checkbox, oh, lo hice, check, oh, sí, y se acercan, no, para cumplir con un deber. Tienen ese tiempo para cumplir un deber y el Señor, no, el Señor quiere que nos acerquemos para estar con Él, para Él llenarnos y para Él producir un ardir en nuestros corazones. O sea que acércate para que tu corazón arde. También recibe la palabra, no, con fe y respóndele a Él. En Hebreos 4:2 da el ejemplo de también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero ¿qué pasó con ellos? A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra. ¿Por qué? Porque no, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea que
Deje que la palabra sea con fe y responde por fe. Que nos arrepentimos nosotras, ¿no? Y que seamos, mi deseo es que sean como María a los pies de Cristo Jesús. Yo sé que conocen ese ejemplo y no, ella se postró a sus pies. Viven así, hermanas. Esa es su posición. Ahí Él te llenará con su gloria y tú glorificarás a Dios criando a sus hijos. Bueno, voy a orar aquí y entonces podemos tener ese tiempo de preguntas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú la has preservado. Gracias porque tú eres aquel que la envía de los cielos y hace que caiga como la lluvia y que, Padre, cumple aquello por la cual tú la enviaste. Y yo sé, Señor, que tú eres fiel para enviar su palabra a mis hermanas y a mi vida. Y pido, Señor, que tú nos perdone cuando no hemos sido fervientes viniendo delante de ti, reconociendo la prioridad que necesitamos tener delante de ti la palabra, Señor, buscándote en tu palabra. Que sea eso la prioridad de nuestro corazón para poder glorificarte tal como tú nos has creado y es el propósito que tú quieres cumplir en nosotras, Señor. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.